Bueno, habíamos quedado en la regulación de velocidad de motores de corriente alterna. Y os decía, tradicionalmente los motores de corriente alterna no son una buena opción para tener diferentes velocidades. ¿Por qué? Porque es un motor que habíamos visto que es muy estable en velocidad. Si yo analizo la curva que tiene el motor, la respuesta que tiene par velocidad, la curva que dibujábamos era algo así. En esta parte de aquí es una pendiente muy pronunciada, con lo cual, si yo varío el punto de funcionamiento para aquí arriba, la variación que hay en la velocidad es muy pequeña, ¿vale? Es decir, aunque yo cargue mucho la máquina, la velocidad se va a reducir, pero se va a reducir muy poco, ¿vale? Eso que es muy bueno para el funcionamiento de una única velocidad, porque hace que sea una máquina muy estable. En velocidad, cuando yo quiero regular la velocidad, pues es malo porque no tengo manera de regularla. Entonces, habíamos explicado también al final de la última sesión esta fórmula de aquí. Esta fórmula que tenéis ahí en el libro, que es la fórmula de la velocidad del campo magnético, en este caso del que produce el estator. ¿Vale? El campo magnético resultante va a ser la relación entre el del estator y el del rotor, que al final va a ser el deslizamiento, esa diferencia entre la velocidad del campo magnético generado en el estator con la velocidad de giro real que tiene el motor. Pero bueno, para entendernos, cuando yo meto una frecuencia de 50 Hz, si tengo una máquina de un par de polos, aquí sustituís esto por 50 y esto por 1, el resultado me dan 3.000 revoluciones por minuto. Es decir, las máquinas motor trifásico de corriente alterna que tiene un par de polos alimentado aquí en Europa a 50 Hz, giraría un valor cercano a las 3.000 revoluciones por minuto, que debido al deslizamiento, a esa reducción de velocidad que tiene el motor real respecto a la frecuencia de red, nos quedaría en unas 2.800 y pico, 2.700 y pico, depende del deslizamiento del motor. El deslizamiento suele ser de un 3 a un 4% de reducción respecto a esta velocidad que me da esta fórmula, ¿vale? Pero bueno, como referencia está bien. ¿Cómo puedo variar la velocidad del motor entonces? Pues tengo dos maneras, o bien varío la frecuencia, ¿vale? O me meto con esta parte de aquí arriba, o me meto con esta parte de aquí abajo. Son las dos únicas variables que yo puedo modificar. Entonces, los dos métodos principales que hay, o los métodos principales que hay para poder variar la velocidad del motor trifásico de corriente alterna, uno, el primero que vamos a ver, hace referencia al número de pares de polos, y el segundo a la frecuencia. Son los dos que hoy en día se utilizan de manera mayoritaria con estos motores, ¿vale? Bueno, el primero de ellos, la variación de velocidad por cambio del número de pares de polos. Ventajas e inconvenientes. Ventajas. No necesito ningún componente adicional. El mismo motor es capaz de cambiar su velocidad. Inconveniente. Es un motor específico, es un motor ya distinto. Tengo que construir el motor específicamente para esa función. ¿Por qué eso es un inconveniente? Bueno, porque el motor va a salir seguramente más caro, porque se fabrican menos unidades de motores tipo Dalander, por ejemplo, que es el motor de este tipo, que de un motor estándar. Mientras más usado sea el motor, más barato me va a salir seguro, ¿vale? Ese es un pequeño inconveniente que tiene. Otro pequeño inconveniente, que solo voy a tener dos velocidades. Voy a tener la velocidad completa y la mitad de la velocidad. Es decir, si tengo 50 Hz y el motor va a poder cambiarse entre un par de polos y dos pares de polos. Es decir, va a poder alternarse entre un valor próximo a las 3.000 revoluciones por minuto o próximo a las 1.500 revoluciones por minuto. Me da una doble velocidad, que muchas veces para muchas aplicaciones es suficiente, ¿vale? Para muchas aplicaciones es suficiente. Aparte de ello, tener en cuenta, aparte de estos dos sistemas, que luego habíamos dicho también que por métodos mecánicos se podían reducir la velocidad de los motores. Lo que hago es poner lo que se llama una caja reductora, que es una caja de engranajes, que mediante engranajes de diferente número de dientes y diferente diámetro, consigo pasar de una velocidad a otra velocidad. Pero esos ya son medios mecánicos, ¿vale? Podría tener incluso una caja de engranajes con cambios. Mediante engranajes conseguir diferentes velocidades para una velocidad fija del eje del motor. Pero bueno, eso ya es otra manera de hacerlo. Tener en cuenta que si yo consigo que el motor gire a diferentes velocidades, la máquina va a ser mucho más simple. Desde un punto de vista tanto mecánico
como eléctrico, ¿no? La parte mecánica, a lo mejor necesito una reductora simple sin tener velocidades y me sirve. O a veces incluso de manera directa, depende de la aplicación. Bueno, este motor, o en esta manera de invertir, lo que voy a utilizar es un motor que llamamos motor tipo Dallander. Hay que tener cuidado con este motor porque se parece mucho al otro, pero es distinto, ¿vale? Se escribe así, Dallander. Este supongo que es el nombre de la persona que diseñó por primera vez este motor, que lo inventó. Bueno, aquí os pone algún tipo más, pero nos vamos a centrar sobre todo en el Dallander. El Dallander lo que tiene son 3 devanados divididos en 2 partes cada uno y con una toma intermedia en cada uno de los devanados para poder alterar las conexiones. Lo que voy a hacer en ese motor Dallander es cambiar de esta conexión que tenéis a la izquierda, la velocidad lenta, que estaría conectado en triángulo, a la velocidad rápida, que sería lo que llamamos doble estrella. ¿Vale? Tengo 2 devanados divididos a la mitad, exactamente con el mismo número de espiras, y lo que hago es conectarlo en triángulo, utilizando la mitad de un devanado y la mitad del siguiente en serie, o conectarlo en doble estrella, que es poniendo todos los terminales que acaban en 1 en un punto común, igual que hacíamos en la estrella de un motor normal con los doses, y alimentar por las salidas, por el U2, V2, W2. ¿Vale? En el caso de la derecha, en la doble estrella tendría la velocidad más rápida. En el caso de la izquierda, del triángulo, tendría la velocidad más lenta. ¿Cómo puedo conseguir esto? Creo que el otro día habíamos comentado también algo de aquí. Cuando tengo un par de polos en la máquina, habíamos hecho este esquema de cómo se repartían las espiras, ¿no? En la parte del estator, lo que tenía era, de los 120 grados que le corresponden a cada fase del motor, tenía 60 con los conductores de ida y los 60 que están enfrente con los conductores de vuelta. Tengo una máquina con un par de polos. Es como si tuviese un imán con 2 polos norte y sur girando dentro de la máquina. Digo es como porque no lo tengo. Es un electroimán, pero bueno, para entendernos es bastante más gráfico intentar visualizar ahí un imán. Cuando tengo 2 pares de polo en la máquina, lo que hago es un cableado como el que tenéis a su derecha, como este de aquí. ¿Vale? Hago algo como esto que tenéis aquí. Reparto las fases, las idas y las vueltas de 30 en 30 grados. Con lo cual, el resultado, cuando yo estoy alimentando esos devanados, es algo como esto que tenemos aquí. Tendría un imán, pero con 4 polos. 2 polos nortes y 2 polos sur alternados. ¿Vale? Eso es el cambio que hago en el cableado. Es decir, para poder alterar el número de pares de polos, realmente lo que tengo es un cambio en el cableado. Lo que hago aquí en la conexión Dallander es que con la conexión en triángulo estoy conectando estos 2 devanados que están juntos, los estoy poniendo en serie y es como si tuviese este devanado de ida de aquí. ¿Vale? Los siguientes, estos 2, los pongo juntos en serie y es como si tuviese este devanado de aquí. ¿Vale? Y así sucesivamente. Estos 2 es como si fuesen este de aquí. ¿Se entiende? Con cableado, con esta conexión que yo os mostraba antes, lo que consigo es eso, pasar de una conexión a otra. ¿Veis cómo aquí estoy poniendo en serie la mitad de este devanado con el otro? Y estoy alimentando por aquí, por este borne y este borne. ¿Vale? Estoy poniendo en serie por otro lado la mitad de este devanado con la mitad de este. Y estoy alimentando por este borne de aquí y por este borne de aquí. Y lo mismo con el tercero. Estoy poniendo en serie esta parte del devanado con esta de aquí. Y alimento por este borne y por este. Bueno, esto es común, ¿eh? Estos 2 son comunes, estos son comunes. En realidad solo tengo 3 cables. ¿Vale? Mientras que si conecto los bornes 1 y alimento por los doses, lo que tendría sería la primera situación de aquí. La primera que os dibujaba. Bueno, no me deja ahora cambiar. Esta que dibujábamos aquí. Vale.
Esta parte de aquí es la que... Esta de aquí es la que tendría en ese caso. ¿Vale? Bueno, pues eso es lo que hacemos con un motor de Alander. Alterar el número de pares de polo mediante conexiones externas. Es un motor específico que tiene los devanados divididos, con lo cual no me vale un motor normal. Y con eso consigo dos velocidades. Si lo pongo en triángulo sería una velocidad, si lo pongo en doble estrella sería otra. Ojo con los bornes, porque aquí no los diferencia, en otros casos se diferencia poniendo el número antes de la letra, ¿vale? Vais a ver que en algunos casos en vez de poner U1 os va a poner 1U, 1V, 1W y eso os va a dar una pista de que es de Alander. Sí, sí. Vale, lo mismo para los doses. Ojo también con esta conexión porque aquí, fijaros que ya no es como el motor normal, yo cambio los puntos de alimentación del motor de una conexión a otra. En velocidad lenta alimento por los unos, mientras que a velocidad rápida alimento por los doses. En la velocidad lenta, otra diferencia con la conexión normal, no pongo ningún tipo de pletina ni de placa uniendo los bornes, porque ya tengo esas uniones hechas internamente. Mientras que en la velocidad lenta, donde tengo que hacer la doble estrella, sí que tengo que poner esas placas para hacer la doble estrella. ¿Vale? Este sería el triángulo y este sería la doble estrella, ¿no? Velocidad rápida la doble estrella, el triángulo la velocidad lenta. Bueno, para hacerlo de manera automática, para poder tener un circuito de mando y un circuito de fuerza que me permitan hacer eso con cierta automatización. Una opción que nos da el libro, que está bien, pues es esta de aquí. ¿Vale? Dos contactores solamente necesito. Bueno, dos no, la del Alander es esta de aquí, perdón. La otra la vemos luego. Tres contactores, pero dos térmicos, a diferencia de la estrella triángulo. No, ojo, porque se parece mucho a la estrella triángulo, pero no es una estrella triángulo. Vamos a ver el circuito de mando y vemos cómo funciona. Bueno, lo primero que nos fijamos en el circuito de mando. Los térmicos hacen parar cualquiera de los dos el motor, por eso tengo los contactos cerrados en serie y las señalizaciones, los abiertos en paralelo. ¿Vale? Eso ya lo habíamos visto el último día. Un pulsador de paro general, igual que estos térmicos son paros generales también. Luego tengo una marcha por un lado y otra marcha por otro lado, ¿no? Las dos marchas, cada una para una de las dos velocidades. Y luego tengo un contactor KM2 que funciona con una de las velocidades y dos contactores K1M o KM1 y KM3 que funcionan para la otra velocidad. Esto de aquí sería la doble estrella, esta parte del circuito, y esta de aquí sería la parte del triángulo. ¿Vale? Esta sería la marcha de la doble estrella y S2 la marcha del triángulo. Enclavamientos, lo mismo, puedo hacer un cortocircuito si no enclavo. Como aquí tengo dos contactores, tengo dos contactos de enclavamiento. Y aquí tengo uno. ¿Vale? Se parece mucho a la inversión de giro en cuanto al circuito de mando, pero no es exactamente una inversión de giro. Aquí lo que me invierte es de una velocidad a otra. Para pasar de una velocidad a otra, tengo que pasar por paro. ¿Cómo podríamos hacer para cambiar de velocidad sin pasar por paro? Pues poniendo un contacto cerrado de cualquiera de los dos pulsadores en serie con el otro. ¿Vale? Y podría hacerlo exactamente igual que en la inversión de giro sin pasar por paro, podría hacerlo aquí también, para no tener que pasar por paro para cambiar la velocidad. Tal como está este esquema, me obliga a pasar por paro para cambiar la velocidad. Pero eso tendría que activar una persona, ¿no? Sí, los pulsadores son... Si lo pondrías en S2 cerrado, lo haría directamente. Yo lo que pondría para hacer eso que te estaba diciendo era poner aquí un contacto cerrado de S2, de este mismo de aquí, y en el otro pondría un contacto cerrado, bueno, aquí no tengo hueco para dibujarlo, iría aquí en serie, un contacto cerrado de S3, de este de aquí. Igual que hacíamos en la inversión de giro. Doy la marcha para una de las velocidades y a la vez estoy dando el paro de la otra velocidad, porque no pueden estar a la vez. Si me interesa en la máquina poder cambiar de velocidad sin pararla, pues lo haría de esa manera.
Fijaros que el mando se parece mucho a la inversión de giro, con la diferencia principal de que aquí tengo dos incompatibilidades en vez de una. Porque para hacer la doble estrella necesito dos contactores. La doble estrella la estoy haciendo con este... Perdón, no, con ese no. La estoy haciendo con este y con este. Eso sería la doble estrella. Mientras que el triángulo lo estoy haciendo cuando conecto este de aquí. ¿Vale? Bueno, este lo montaremos, o lo montaréis, ¿vale? Para ver cómo funciona. Tenemos ahí un motor de Allender. Este simplemente es el interés de la práctica, conectar correctamente el motor. Es lo fundamental. Si vais a una industria, es probable que encontréis alguno de estos motores porque se usaban antes bastante más que ahora, pero hay muchos por instalados, entonces lo podéis ver. En máquinas que tengan dos velocidades se puede encontrar todavía ese tipo de motores. Máquina herramienta, por ejemplo, era uno de los usos que tenía este tipo de conexión. Tengo un útil de corte que quiero que tenga dos velocidades, pues de esta manera se conseguía fácilmente. Vale. Bueno, más cosas. Habíamos visto que una de las maneras de variar la velocidad era variando el número de pares de polos, la parte de abajo de la fórmula, ¿vale? Jugar con el denominador, pero otra manera que tengo desde que salió el mundo de la electrónica y avanzó lo suficiente la electrónica de potencia es poder jugar con la frecuencia. ¿Vale? ¿Y cómo jugamos con la frecuencia? Bueno, pues mediante un aparato que llamamos variador de frecuencia. La red eléctrica tiene una frecuencia que es fija, en Europa son 50 Hz, en la zona de América son 60, pero esa frecuencia es fija, además es muy constante. De todos los valores eléctricos de la red eléctrica, el que se mantiene siempre o casi siempre variando muy poquito es la frecuencia. Porque si varío la frecuencia, puedo tener graves problemas en la red eléctrica. Por eso cuando los alternadores se conectan a la red, tienen que estar justamente girando a una determinada velocidad. En las centrales térmicas son las 3.000 revoluciones por minuto del alternador para acoplarse directamente a esa frecuencia de 50 Hz de manera correcta. Además, tienen que acoplarse cuando la onda que están produciendo pasa por el máximo o por el mínimo exactamente igual que la onda de la red. Tienen que acoplarse en sincronismo, que se llama. Ese valor es muy constante, entonces necesito un aparato que me modifique esa frecuencia, que me permita jugar con la frecuencia. Bueno, se puede hacer eléctricamente, había tradicionalmente convertidores de frecuencia, pero son máquinas poquito complicadas, parecidas en cuanto al principio a un motor, y bueno, máquinas muy complejas que se volvían muy grandes cuando tenían que manejar corrientes grandes y era bastante engorroso. Entonces no se utilizaban. Lo que se hacía en la práctica era que en vez de utilizar este motor, se utilizaba el motor de corriente continua, que simplemente habíamos visto que poniéndole una resistencia en serie, independientemente de su tipo de conexión, yo puedo mediante un potenciómetro regular su velocidad. Aquí lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer con un dispositivo electrónico, que es el variador de frecuencia. Bueno, los variadores de frecuencia, como dispositivo electrónico que es, lo que hace va a ser... No me lo dice, creo, por aquí, pero bueno, lo vamos a explicar aquí en un lateral. Lo que hace es convertir la corriente... Lo tengo por aquí un poco dibujado ya. Lo que hago en un variador de frecuencia es convertir la corriente de alterna a continua. Para ello tengo una etapa primera aquí que se llama el rectificador, que es esta parte de aquí. ¿Vale? Lo que tengo es un puente de diodos, igual que el que vimos para el frenado por inyección de corriente continua, exactamente igual. Tengo un puente de diodos que lo que hace es pasar de este tipo de onda que tenemos dibujada aquí, que es la onda de entrada, la onda de alterna normal, me pasa a este tipo de onda. ¿Vale? Con un rectificador de doble onda lo que hago es hacer la parte negativa de la onda, la hago positiva. Luego tengo una etapa de filtrado, una serie de condensadores, normalmente condensadores grandes electrolíticos. Esto es un variador de frecuencia muy pequeñito. Mirad qué condensadores tiene, los dos que están en color azul, que son bastante... Agarrarlo con cuidado porque como estén cargados, igual hay unas risas de aquí. Estos hay que tener cuidado porque estos sí que pegan un golpe no muy agradable, ¿eh? A estas alturas deberían de estar ya descargados, pero por si acaso.
Fijaros que el condensador es de un tamaño considerable, 390 microfaradios, que es una capacidad bastante alta, y también son grandes porque son para funcionar a 375 voltios. ¿Vale? Esa es la parte de la rectificación del variador de frecuencia. Bueno, después del filtro que tenemos aquí, lo que tenemos como onda de salida, pues es una onda casi de continua con un ligero rizado, ¿no? Con unas imperfecciones, no es una onda perfecta, porque no se filtra perfectamente, pero bueno, más o menos perfecta. Luego tengo lo que es la etapa ya de la conmutación, que se llama. Ahí lo que tengo son transistores que van a hacer de interruptor y van a dejar pasar la corriente a ciertos intervalos. Esos intervalos los voy a controlar con este circuito que está aquí abajo, que es el circuito de control. Hay un circuito de control que está midiendo continuamente las ondas y que le está diciendo a esos dispositivos de potencia, a esos transistores, cuándo tienen que cortar y cuándo tienen que dejar pasar la corriente. ¿Vale? Al final, lo que estoy sacando al motor va a ser una corriente continua pulsante, no va a ser corriente alterna. Va a ser algo como esta onda que tenemos aquí, dibujada en color rojo. ¿Vale? Una serie de escalones que van variando entre un valor fijo, la altura que tienen los escalones es fija, este valor de aquí de tensión y el otro valor son iguales y son fijos, ¿vale? Pero el ancho de los pulsos va variando. El ancho que tiene cada uno de estos pulsos de aquí es lo que voy modificando. Ese tipo de ondas se llaman ondas PWM o de modulación de ancho de pulso, ¿vale? Modulación de ancho de pulso. Pregunta que yo me hice la primera vez que vi esto y me imagino que algunos os haréis. ¿Cómo es posible que alimentando con una onda de ese tipo el motor funcione? Porque el motor es un motor de corriente alterna, no de corriente continua. Yo lo que tengo ahí es una corriente continua, pulsante pero continua, que varía entre dos valores concretos, que son 0 y el valor de tensión ese que sea ahí. Bueno, lo puedo hacer de la siguiente manera. Lo puedo hacer porque la bobina, esto seguramente os lo comentaron en electrotecnia, la bobina, cuando está en serie con una resistencia, tiene una inercia a la variación de la corriente. Igual que en un condensador pasa con la tensión, en un condensador con la tensión ocurre algo así, ¿no? Cuando yo alimento un condensador con tensión, la tensión tarda en llegar al valor de la fuente de alimentación un determinado tiempo en el condensador. ¿Vale? Lo mismo pasa con corriente en una bobina. Una bobina, si yo paso de 0 a una determinada corriente, esa corriente va a tener una inercia y le va a costar un tiempo. Va a hacer algo así. ¿Vale? Esto pasa en la bobina y esto pasa en el condensador. En la bobina con la corriente y en el condensador con la tensión. Bueno, lo que tengo en un motor son bobinas, ¿no? Las estoy alimentando con golpes de corriente continua y a la bobina no le va a dar tiempo a seguir esa onda. La bobina no va a responder en corriente con una onda como esa que está en color rojo. Si yo tuviese una resistencia, sí, una resistencia, si le pongo tensión, la corriente inmediatamente o casi inmediatamente se pone al mismo valor o al valor que le corresponda según la ley de Ohm con esa tensión. Una bobina va aumentando la corriente poco a poco. Si yo tengo, por ejemplo, vamos a dibujarlo un poco más grande. Le meto un pulso así finito a una bobina. Me quedó bastante mal dibujado. Luego le meto otro pulso más ancho. Luego otro más ancho. A ver, vamos a dibujarlo bien. La parte de subida de la onda voy haciendo algo así. Vale, eso sería la tensión. La corriente aquí vale 0. Aquí empieza a aumentar. Como la parte de disminución es más baja, no disminuye del todo. Aquí vuelve a aumentar la corriente. Luego disminuye un poco, vuelve a aumentar la corriente. Disminuye un poco, vuelve a aumentar la corriente. ¿Vale? Estoy así hasta que llegue al máximo. Aquí tendría el máximo. Luego vuelvo a tener algo similar, un poco más corto. Bueno, luego lo que hago... Es que esto de dibujar es un poco complejo. La onda lo que hace es jugar ya con el tiempo
¿vale? Aquí disminuye, aumenta del todo, luego aquí empieza a disminuir más, aumenta un poco, va a disminuir más, ¿vale? Juego con el tiempo de conexión y el tiempo de desconexión. Como la intensidad varía de manera más lenta a la manera en la que varía la tensión, al final el resultado de la onda de corriente va a ser algo como tenemos aquí en azul, va a ser una especie de onda de corriente alterna, que va a hacer una forma muy parecida a la tensión que tengo en la red. Al final lo que hay en azul es la corriente, esto de aquí es la corriente, que sí que se parece mucho a una onda de corriente alterna, ¿no? Va a hacer algo así, ¿vale? Pero eso es jugando con el ancho que tienen los pulsos. Vale, ese es el tipo de onda con la que alimento el motor. Bueno, pues el variador, con la electrónica que tiene internamente, este circuito de control es capaz de hacer variar el ancho de esa onda. Yo puedo modificar este valor de aquí. Puedo jugar con el ancho que tiene esto y el ancho total que tiene esto. Podría hacer una onda con una frecuencia mucho mayor, pues acortando todo eso, ¿no? Y haciendo que fuese así cortita, o puedo alimentar con una onda más ancha, ¿vale? De corriente, solamente jugando con la electrónica y el circuito de control. Yo voy a tener, por tanto, en este tipo de dispositivos, bornes de control. Tiene cierto grado, entre comillas, de automatización. Voy a tener una parte de mando dentro del variador, que tengo que saber trabajar con ella, programarla, etcétera, etcétera. ¿Vale? Eso es de manera muy rápida el principio de funcionamiento que tiene el variador, que el libro creo que nos lo comenta del todo. ¿Vale? Si habíamos visto ya lo que era un transistor, cómo puede funcionar como un interruptor controlado por corriente, y el circuito de control es un circuito digital que le va dando las órdenes a ese transistor o a esos transistores de cuándo tienen que dejar pasar la corriente y cuándo no, obteniendo una onda de estas de ancho de pulso como la que estaba aquí dibujada. Y bueno, luego la corriente, por ese efecto de retardo de la corriente o de inercia con la corriente que tiene las bobinas, pues se comporta de manera similar a una corriente alterna normal de la que tiene un motor cualquiera. ¿Vale? Entonces, por paradójico que pueda sonar, realmente cuando pongo un variador estoy alimentando el motor de corriente alterna en corriente continua. Pero, gracias a que son bobinas, pues se va a comportar de manera muy similar a que si alimento con corriente alterna. Bueno, aquí tenéis el tipo de variadores que se utilizan a nivel industrial, la pinta que tienen. Los muy grandes, para potencias muy grandes, podríamos ver incluso los componentes separados dentro del armario. Si abrís un variador de un motor de potencias grandes, 30 kilovatios, 50 kilovatios, o por encima incluso de 50, vais a ver que los transistores, los IGBT, que es como se llaman esos transistores, están separados en un armario grande. Se pueden ver, es una manera de que ventilen mejor, tendré un ventilador para ventilarlos y demás. La electrónica de potencia tiene un problema, que es que se calienta muchísimo. Si ya la electrónica de señal, los circuitos de un ordenador, de un teléfono, se calientan mucho, los de electrónica de potencia se calientan todavía más. Entonces, en los variadores, el tema de la refrigeración es un aspecto bastante importante. Mirad este variador que hay aquí desarmado, que es de 0,75 kilovatios, el pedazo de ventilador que tiene. Todo esto es el ventilador, del tamaño que tiene el variador, que montado, la altura que tendría sería algo así. Esta es la carcasa. Fijaros que la mitad de su ancho, o de su altura, es el ventilador, es el disipador, vamos. Este no tiene ventilación forzada, es ventilación natural, pero necesita un radiador de este tipo para que pueda ventilar. Todo esto es una pieza de aluminio con un montón de superficie para facilitar ese intercambio del aire, el intercambio de calor por el aire con el propio variador. El aire caliente sale por arriba, el aire frío entra por abajo, y al pasar el aire frío a través de este radiador se va refrigerando, ¿no? Es la idea que tiene. Pero fijaros el tamaño, que es igual de ancho que el propio dispositivo. Esto va unido al fondo del cuadro. Normalmente esto se instala sobre la chapa del cuadro, no se les pone en carril, para que esté en contacto con la chapa del cuadro y que la chapa del cuadro también sirva de ventilación, sirva para enfriar. Vale, llega, aquí si lo veis, bueno, os lo paso para que lo veáis. Tiene dos puntos para poder engancharlo con tornillería o con remaches al fondo del cuadro. No toquéis por aquí esta parte que está del
de la pasta de refrigerar que os vais a manchar. Ya va, el primero que se lo dé lo toca. No es comestible, que tampoco nadie le eche la lengua ni... Bueno, luego en el frontal, pues tienen normalmente una serie de teclas y un display, ¿no? Con display de 7 segmentos o unas indicaciones que me dan muy sencillas, números y letras, normalmente. Tenéis aquí, por ejemplo, el de Siemens. Nosotros vamos a trabajar con los de Schneider, que son estos dos modelos que tenéis aquí a la izquierda, Schneider o Telemecanique, ¿no? Que era como se llamaba antes. Este es el de Siemens. Al final todas las marcas son muy parecidas. Hay un montón de marcas de variadores, vais a encontrar a nivel industrial, incluso en la misma empresa, podéis encontrar 4, 5, 6, 7 marcas distintas de variadores. Hay muchos fabricantes de variadores. Los más conocidos, Siemens, ABB, Honeywell, Schneider Electric, Siemens lo dije, ¿no? Danfoss también hace... Hay muchos que vienen de Estados Unidos también, marcas americanas, que se instalan mucho por aquí todavía. Vale. Bueno, cosas del funcionamiento que nos dice por aquí el libro. Vamos a pararnos un momento a leer todo lo que nos comenta. Bueno, cosas que permiten hacer. Nos permiten supervisar. Es decir, yo en un variador, en esa pantalla que tienen... Puedo leer el valor de corriente que está suministrando, el valor de tensión que está suministrando. El variador tiene que jugar siempre con esos parámetros, que son frecuencia, la tensión, si yo aumento mucho la frecuencia, la tensión normalmente la va a reducir para que el motor no se queme, ¿vale? Hay que hacer un juego siempre entre la tensión y la frecuencia. No puedo medir, con el polímetro que vosotros tenéis, no podemos medir la tensión que le está llegando. Si tenéis un polímetro de verdadero valor eficaz, sí que podría medir la tensión, porque es capaz de medir ese valor eficaz de una onda pulsante, pero con los que tenemos nosotros no. Pero veríamos que la tensión va cambiando. La tensión no es constante como una limitación normal. Juega con la tensión y con la frecuencia para conseguir esa variación en la velocidad. Puedo medir también la corriente. Tiene protección térmica. Yo en el variador le puedo meter mediante parámetros los valores de placa del motor, decirle su corriente nominal, su frecuencia nominal, la tensión, etcétera, etcétera, y él se va a encargar de protegerlo. Cuando detecta que la corriente supera el valor nominal, hace como un térmico, corta, me da un mensaje de error, me conecta a un relé que tiene de salida para poder señalizar y el motor no se puede alimentar, me queda desconectado, ¿vale? Hasta que se enfríe. Es decir, tiene protección también. La parte del térmico iría incluida en el variador. Hace las veces del contactor porque es el que conecta y desconecta el motor. Tendría el contactor y el térmico, o como si tuviese, porque no es exactamente lo mismo, en un único bloque. Y la protección contra cortocircuito exactamente también está incluida dentro del mismo variador. Tienen una programación que es paramétrica, que es mediante parámetros. Parámetros son códigos formados por letras y números, o letras y números, las dos cosas, que están de manera anidada. Entro en un parámetro y a veces me da acceso a otros parámetros, entro en cada uno de ellos y me puede dar acceso a un tercer nivel de parámetros, y luego son meter valores. Hay marcas que tienen números, marcas que tienen letras, como es el caso de Schneider, otras que tienen letras y números, como ABB, por ejemplo. Ahí ya depende del variador. Para programar un variador necesito siempre tener el manual del variador delante. Nadie se aprende de memoria todos los códigos de un variador porque es imposible. Un variador te puede tener 200 parámetros diferentes. Al final, cuando estás trabajando en mantenimiento, sí que te vas a acabar sabiendo de memoria los 4 o 5 parámetros que habitualmente tienes que tocar, ¿no?, en el variador, bien para hacer comprobaciones o bien para hacer cambios en su funcionamiento. Pero todos es imposible que se recuerden. Si todos tienen un montón de cosas que son iguales entre ellos, que son las que vamos a ver, que es la manera de funcionar. Vale. Ajustes de fábrica. Es una cosa que se puede poner en todos. Una de las primeras cosas que tengo que hacer cuando vaya a programar un variador es asegurarme de poner los ajustes de fábrica, incluso aunque sea nuevo. ¿Por qué aunque sea nuevo? Porque hay veces que los fabricantes te los pueden mandar programados para una determinada aplicación. De hecho, se les puede pedir, si voy a hacer un bombeo, por ejemplo, yo le puedo pedir al fabricante que me los programe para trabajar con una serie de bombas, de tal potencia y demás.
y él ya me lo programa. Entonces, por si acaso, aunque yo no vaya a hacer un bombeo o una aplicación específica, le meto siempre los ajustes de fábrica para asegurarme de que no hay nada metido dentro del variador. Eso sería lo primero. En el que nosotros vamos a manejar es un parámetro que se llama FCS. Bueno, os lo pongo así porque aparece como en un display de 7 segmentos, ¿no? Me lo señalaría de esa manera. FCS. Y a ese parámetro le pongo un valor que es INI. La N me la pone de esa manera. INI de valores iniciales y quedaría con valores de fábrica. Otro parámetro que todos tienen son las rampas de aceleración y de deceleración. Yo puedo conseguir que el motor arranque de manera progresiva. Es decir, va a partir de la velocidad cero y va a ir acelerando lentamente hasta la velocidad que yo le diga. Y en el tiempo que yo le diga, puedo decirle, vas a ir de 0 a los 50 hercios en 10 segundos. Y él tarda exactamente 10 segundos en acelerar. Tiene que ser capaz de mover la carga, depende de la fuerza que esté ejerciéndole la carga en el eje, pero en principio, si tiene más fuerza él que la carga, en los 10 segundos te lo coloca a esa velocidad. Puede interesarme pararlo también en un determinado tiempo. Párate, por ejemplo, en 5 segundos. Eso lo haría con la rampa de deceleración. Si pongo en una gráfica la velocidad con el tiempo, lo que estaríamos haciendo sería algo así. ¿Vale? Lo mismo que hacíamos con un arrancador suave, de los que vimos antes de las vacaciones, pues lo puedo hacer también con el variador de frecuencia. Vale, esto es bastante útil en máquinas, por ejemplo, donde ese golpe de arranque sea un problema, una embotelladora, por ejemplo, donde las botellas están puestas en una cinta y si arranco fuerte el motor pueden golpearse entre ellas, pueden romperse o pueden caer. Esto es bastante útil. En pasillos para personas, en escaleras mecánicas, cuando arrancan también es bastante útil que arranque suavemente, o cuando cambian de velocidad que cambien suavemente, para que una persona que esté encima no lleve un susto, ¿no? O se puede incluso caer por ese golpe de aceleración que pega el pasillo a la escalera. Esto también se utiliza mucho ahí. Bueno, definir las velocidades máximas y mínimas. Yo puedo hacer el motor girar a una velocidad diferente a la que giraría alimentándolo con los 50 hercios de la red. Se pueden hacer incluso girar a sobrevelocidad. Los variadores que nosotros manejamos pueden hacer funcionar el motor, quiero recordar, hasta 200 hercios. Es decir, 4 veces la velocidad normal. Si son 3.000 revoluciones por minuto o cerca de 3.000 revoluciones, pues podría ponerlo a cerca de 12.000 revoluciones por minuto. El motor tiene que poder soportarlo mecánicamente. Eso no se puede hacer con cualquier motor. Tiene que ser un motor que esté preparado para funcionar a sobrevelocidad. Tiene que tener unos cojinetes construidos de una manera que permitan ir más rápido. Y el mecanismo que tenga también, ¿vale? Pero se puede hacer desde el punto de vista del variador. Voy a perder mucho par, Si lo hago girar sobre velocidad, la fuerza que puede ejercer el motor va a disminuir muy rápidamente. Puedo definir una velocidad mínima. Es decir, yo puedo hacer que el motor me arranque directamente a 10 hercios. Saltarme ese tramo inicial y que luego sí que haga una rampa, por ejemplo. Puedo tener velocidades preseleccionadas. Yo podría ir al cuadro y mediante una serie de interruptores hacer que gire a 25 hercios, a 50, 40, al valor que yo quiera. Los que nosotros vamos a programar tienen 4 velocidades preseleccionadas. Puedo programar hasta 4. La primera, en los ajustes de fábricas, es mediante un potenciómetro, es decir, puedo regular de manera continua la velocidad. Entre 0 y 50 hercios el valor que yo quiera. Imaginaos una máquina herramienta que yo tengo un potenciómetro en el cuadro del operario que él puede hacer que el útil de corte gire a la velocidad que él quiera, simplemente girando ese potenciómetro. ¿Vale? Hoy en día la máquina herramienta todas llevan variadores, por esa razón, porque es muy fácil regular la velocidad de manera continua. Y luego podría tener otras 3 velocidades que por defecto son 10 hercios, 25 hercios y 50 hercios. Pero se pueden modificar. Yo mediante parámetros puedo hacer que sean los valores que yo quiera. ¿Vale? Por ejemplo, en una escalera mecánica, una aplicación que se hace mucho es, cuando no hay gente pasando por la escalera, imaginaos un centro comercial, a las horas que no hay apenas nadie, la escalera se pone a girar a una velocidad más lenta, a mitad de velocidad, porque de esa manera ahorro energía. Las escaleras mecánicas normalmente, mientras estoy en el horario de apertura al público, nunca se paran,
Porque si hay una escalera parada, hay mucha gente que no va a montarse en la escalera, por si acaso. Entonces están siempre funcionando, pero a una velocidad más despacio. De tal manera que en el momento en el que alguien pasa por delante de una célula fotoeléctrica que hay al principio, empieza a acelerar y pasa a velocidad rápida. Podría tener 25 hercios la mitad y 50 hercios. Ese cambio de 25 a 50 lo hago mediante una rampa lenta para que la persona que se monte no lleve un golpe de aceleración, ¿no? Porque va a empezar a acelerar contigo montado encima o con la persona montada encima. Bueno, con pasillos de aeropuerto exactamente igual. Se hace eso. Luego tengo el funcionamiento por impulsos, que iba cambiando de una velocidad a otra. Este normalmente es con el funcionamiento en lazo cerrado. Se le ponen un medidor de velocidad en el motor y ese medidor de velocidad le da una referencia al variador. El jog se hace referencia a diferentes escalones, voy cambiando de velocidades de manera con cierta rapidez, ¿vale? Eso se puede hacer también con los variadores. Puedo hacer un frenado. Ese frenado por inyección de corriente continua lo puedo hacer también con el variador. Nosotros no lo vamos a poder hacer en la práctica porque hace falta lo que se llama una resistencia de frenado. Hay que ponerle una resistencia en el variador que va a quedar puesta en serie con el motor cuando yo lo conecte para disipar todo el calor que se va a producir. Si yo alimento un devanado de un motor en corriente continua, la resistencia que tiene es la resistencia que yo mido con el polímetro. Ya no tengo la inductancia, con lo cual yo puedo quemar el devanado fácilmente. Por eso hace falta meter una resistencia en serie. Esa resistencia se conecta a través del variador, va conectada directamente al variador. Esto se utiliza mucho en máquinas de elevación. El frenado, esfuerzo que en un determinado tiempo me frene, siempre salvaguardando la máquina, ¿eh? Lo hace sin llegar a quemar el motor. Es decir, en cuanto se pasa de la corriente máxima, corta. Tiene muchas más funciones. Estos digamos que son las más utilizadas. En bombeos se utiliza mucho el funcionamiento que se llama enlazo cerrado. Lazo cerrado es que tengo lo que os decía antes. Un encoder, que es un medidor de velocidad del motor, se conecta con el variador y entonces el variador lo que se encarga es de mantener una velocidad constante. O un caudal constante, ¿no? Por ejemplo, en los bombeos. Mido el caudal, le doy una referencia al variador y lo que se hace es mantener siempre un caudal constante. El que yo le diga, ¿no? Con el potenciómetro, o con botones, ¿no? O interruptores. Tiene dos partes de conexión, como dijimos antes. Como tiene una circuitería electrónica que regula el motor, tengo una parte de mando y luego la parte de potencia. ¿Vale? La parte de potencia, muy sencilla. En trifásica, 3 fases de entrada, 3 fases de salida. Igual que el contactor, ¿no? Entramos por el 135, salimos por el 246. Esa es la parte de potencia. Más muy importante en este, el conductor de protección. El ventilador no, el radiador ese que os enseñé antes, tiene que ir conectado a tierra siempre. ¿Vale? El variador es imprescindible que vaya conectado a tierra. La parte de fuerza no tiene más. Luego se suele poner, para poder desconectarlo de la red y que no quede conectado permanentemente, otro circuito con un contactor que me lo conecta y me lo desconecta. ¿Vale? Normalmente este no se pone en el mismo circuito de mando. Este va aparte, es simplemente un mando general con un interruptor para poder poner la instalación en tensión. ¿Vale? Porque yo tengo que poder desconectar eléctricamente todos los aparatos de la red y si lo dejo así, estaría siempre conectado. Más parte de mando. La parte de mando la tenéis aquí. Os lo voy a enseñar con un esquema del Cadesimu que tiene el que nosotros manejamos. Si lo encuentro, a ver. Tenía un acceso directo por aquí, pero no lo tengo ahora. Aquí.
Aquí tenéis el circuito con el variador, la parte de fuerza, que la tenéis aquí. Bueno, el KDSIM os dibuja lo que tiene dentro, la parte de rectificación, el filtrado y el transistor. ¿A nadie le llama la atención algo de este montaje? ¿No notáis algo raro? ¿O que puede ser raro? No. ¿Estáis con el móvil? Así no vais a notar nada. Esto sería la simulación. Conecto ahí la protección y me queda en tensión. ¿Pero no notáis algo raro en el cableado? ¿Algo que os llame la atención? Entra fase y neutro y sale en 3 fases. Estoy alimentando una máquina trifásica con monofásica. Nadie le llama la atención eso, salvo a uno. Una máquina trifásica alimentada monofásica. ¿Cómo será posible eso? Variadores de pequeña potencia, normalmente por debajo de 1 kilovatio, existen las variantes con alimentación monofásica. ¿Por qué puedo alimentar algo trifásico monofásica? Porque como yo voy a convertir esa corriente alterna continua y realmente las ondas con las que alimento el motor me las estoy inventando con la electrónica interna, me da igual, yo puedo sacar o puedo mediante la electrónica de control sacar 3 ondas desfasadas 120 grados sin ningún problema a partir de la monofásica, pero porque lo que estoy trabajando internamente es con corriente continua ya, ¿vale? Esto es muy útil, por ejemplo, cuando tenéis una máquina herramienta trifásica con un motor de pequeña potencia que se quiere conectar en monofásica, pues es una alternativa a ese montaje tradicional de meterle un condensador en paralelo con una de las fases, que lo veremos también, ese montaje también lo haremos. Esto es una alternativa un poquito más cara, pero mucho más eficiente, porque esto te permite que el motor funcione a su potencia nominal, mientras que el condensador no. ¿Vale? Esto sería la parte de potencia. Luego en el KDSIMU la parte de control os lo dibuja con este rectángulo que es separado, pero es parte del mismo componente. En la parte de control tengo, como parte principal, lo acabáis de mirar porque era lo último ya que me quedaba.